Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, profesora. Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco lo que ya hemos trabajado en la clase pasada. ¿Qué me pueden mencionar al respecto? ¿De qué tema hemos hablado? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿A qué nos hemos referido? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente a lo trabajado. A ver, ¿quién me puede mencionar al respecto? A ver, Maricielo, ¿levantaste la mano? Hablamos de la oración. Hemos visto lo que es la oración. ¿Qué hemos dicho al respecto? Que hay diferentes clases de oraciones. Ya, muy bien. ¿Y qué es una oración? ¿Qué entendemos por oración? ¿A qué lo Una, denominamos? una unidad lingüística. ¿Es la unidad lingüística ya? ¿Qué más? La oración se clasifica, ¿cierto? Tiene diversas clasificaciones. Mis buenos días. Buenos días. Hemos visto dos clasificaciones. ¿Cuáles son esas clasificaciones del verbo? De la oración. Sujeto y predicado, Miss. ¿Es? No. El verbo hemos visto dos clasificaciones. ¿Cuáles son esas clasificaciones de la oración que hemos visto? En una de las clasificaciones hablamos de 6 tipos de oraciones. Maricielo. Hablamos de las 6 oraciones del bimembre, unimembre, de las interrogativas, exhortativas, imperativas, desiderativas, eh, exclamativas, enunciativas y también dubitativas. Ya. Y dentro de estas oraciones exclamativas, ¿a qué tipo de clasificación pertenece? Las dubitativas, las exhortativas, ¿a qué clasificación pertenece? ¿A qué clasificación pertenece? De la oración. Clasificación semántica. Muy bien, según su significado. Según su significado, ¿ya? Esa clasificación es la clasificación de la oración según su significado, ¿ya? Ello, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la otra clasificación de la oración? ¿Cuál es la otra clasificación de la oración? Aparte de según su significado.
¿Cuál es la otra clasificación, chicos? ¿Me recuerda? ¿Cuál es la otra clasificación del verbo? Digo, de la oración. Muy bien, chicos. A ver, la clasificación del otro tipo de oración va a ser según sus componentes.
Sí, vamos a ver según sus componentes. Cuando nosotros hablamos de la oración, vamos a tener dos tipos, dos clasificaciones. Una que es según su significado, donde vamos a tener a 6 tipos de oraciones, y otra que va a ser según sus componentes. Y en según sus componentes, ¿cuántos tipos de oraciones tenemos? ¿En cuántos se clasifican? ¿En cuántos tipos se clasifican, chicos? A ver, Esther, Dayana, María, Maricielo, Rosemary. ¿En cuántos se clasifican? Rosemary. ¿Recuerdan? A ver, ¿quién recuerda? Esther, ¿me escuchas? Maricielo Ortiz. Mis buenos días. Yo Buenos lo que días. recuerdo de buenos días. Bueno, lo que recuerdo de las oraciones es la clasificación según sus componentes, no sé si era simple o compuesta, pero lo que recuerdo es lo que ya mi compañera decía, por eso yo me quedé pensando, A ver, no sé. ¿cómo no te entiendo? Por ejemplo, oraciones, la oración duditativa, desiderativa. Ya, ese es según su significado. Pero según sus componentes, Componentes. tenemos ahí solamente a 2 tipos de oraciones. Según sus componentes. Miss, bimembre y unimembre. ¿Cuál? Disculpa. Bimembre, Miss. A ver, según sus componentes vamos a tener 2 tipos, oración unimembre y oración bimembre. ¿Ya? ¿Cuándo yo digo que una oración es unimembre? ¿Cuándo una oración es unimembre? Cuando no tiene ni sujeto ni predicado, Miss. Muy bien. ¿Y cuándo es bimembre? Cuando sí tiene sujeto y predicado. Muy bien, chicos. ¿Ya ves que sí se recuerda? No tengan miedo a participar. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Entonces, la clasificación de la oración, a ver, para que recuerden, vamos a ver este pequeño video para que ustedes lo puedan recordar y tener en cuenta. ¿Ya? A ver. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy son las clases de oraciones. Pon atención que empezamos. Al comunicarnos, usamos las oraciones con diferentes intenciones. Para afirmar o negar algo,
para preguntar o para expresar sorpresa o duda. Según la intención del hablante, se distinguen varias clases de oraciones. Empecemos con las oraciones enunciativas. Son las que usamos para informar sobre hechos o ideas. Vamos a ver un ejemplo. Él quería ser actor. Pasemos a ver ahora las oraciones interrogativas. Son las que usamos para preguntar algo. Suelen ir entre interrogaciones. Por ejemplo, ¿vamos al cine esta noche? Vayamos ahora a las oraciones exclamativas, que las usamos para expresar sorpresa, alegría, admiración o tristeza. Suelen ir entre exclamaciones. Y veamos un ejemplo. Me han llamado. Pasemos a ver las oraciones exhortativas, que las usamos para dar órdenes o para prohibir. Por ejemplo, recoge la habitación. Te lo estoy ordenando. Veamos ahora las oraciones optativas, que las usamos para formular deseos. Por ejemplo, ojalá fuera rico. También tenemos las oraciones dubitativas, que las usamos para expresar duda. Veamos el siguiente ejemplo. Quizás gane hoy. Y por último, las oraciones de posibilidad. Las usamos para hablar de un hecho probable o para expresar una suposición. Un ejemplo sería el siguiente. Ya habrá acabado el concierto. Ahora te voy a poner un ejercicio. Tienes que clasificarme las siguientes oraciones en las clases que hemos visto. Ponme la solución en los comentarios y te diré si está bien o no. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y ya sabes que puedes suscribirte al canal o apoyarme en Patreon. Y echa un vistazo a nuestra web, que la actualizamos cada día. Aquí te dejo una lista de reproducción. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. Muy bien, ahora sí se comprendió y recordaron, ¿verdad? Entonces, la oración se va a clasificar según sus componentes en dos tipos, ¿no? Oración unimembre y oración bimembre. Y hay que tener en claro, sí, estas clasificaciones, porque no todas las oraciones tienen sujeto y predicado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el primer elemento, que es el sujeto, ¿ya? ¿Qué es el sujeto? El sujeto es aquello de lo que se dice o de quién se está hablando. Por ejemplo, Luis corre todas las mañanas. Entonces, si yo digo Luis corre todas las mañanas, me haré la pregunta, ¿quién corre todas las mañanas?
Luis, Miss. Luis, Miss. Luis. Entonces, ¿quién sería el sujeto? El sujeto es Luis. ¿Ya? El sujeto es Luis. Luis, Miss. Ahora, el sujeto, ¿sí? Se va a dividir en tipos también. No es que haya un solo tipo de sujeto. Vamos a tener sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto expreso, sujeto tácito y sujeto indefinido. ¿Cuándo yo digo que es un sujeto simple? Cuando hay la presencia de un solo sustantivo, cuando aparece solamente un sustantivo. Por ejemplo, todos o los estudiantes viajaron a Ica, por ejemplo. ¿Quiénes viajaron a Ica? Todos los estudiantes. Los estudiantes. Entonces ahí solamente hay un sustantivo, mejor dicho, hay un sujeto. Pero si yo digo los profesores y los alumnos viajaron a Ica, ¿quiénes viajaron a Ica? Profesores y los alumnos. Entonces ahí ¿cuántos sustantivos hay? Varios. ¿Varios? ¿Cuántos? 2. Hay dos, ¿cierto? Profesores y alumnos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos sujeto compuesto. ¿Ya? Porque no hay la presencia solamente de uno, sino de varios. ¿Ya? Ahora, cuando yo digo sujeto expreso, el sujeto es expreso cuando aparece dentro de la oración. Cuando aparece dentro de la oración es expreso. Y cuando es tácito, cuando no está dentro de la oración. ¿Ya? Por ejemplo, Elena y Roberta no querían venir hoy. Ahí es sujeto expreso, sujeto tácito. Elena y Roberta no pueden venir hoy. ¿Es expreso o es tácito? Total, Miss. ¿Cómo? No, no hay sujeto total, ¿eh? La pregunta ¿es sujeto expreso o sujeto tácito? Expreso, Miss. Expreso, porque aparece Expreso, dentro de Miss. la oración, ¿ya? Ahora, si yo digo es muy buen estudiante, ¿qué es? ¿Qué sujeto es? Tácito, Miss. Tácito, porque no está dentro de la oración, pero se sobreentiende, ¿ya? Ahora, sujeto indefinido es cuando no se dice de quién o por tratarse de un verbo impersonal, ¿no? ¿De quién se está hablando? Por ejemplo, dicen que hubo un accidente. ¿Cuál es el sujeto? El accidente. No, ¿accidente es un sujeto? Dicen que hubo un accidente. Tácito, Miss. No. ¿Cuál es el sujeto? Ahí no hay tácito, ahí sí está el sujeto. Pero ¿cuál es? ¿Qué palabra cumple la función de ser sujeto? Usted dijo, ¿puede repetir, Miss? Dicen que hubo un accidente. ¿Quiénes Es dicen? el- Ellos. ¿Mm? Dicen, pues. La palabra dicen cumple la función de ser sujeto porque es un verbo impersonal.
No se sabe quiénes dicen. Ese dice representan a la cantidad de personas. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ya, Miss. ¿Sí? Pues son los diferentes tipos de sujeto que nosotros... Disculpe, ¿Sí? lo que no he entendido de su clase anterior, por ejemplo, es que el sujeto es un verbo, ¿no? O sea, Verbo impersonal. claro, pero en este caso no hay ellos, dicen, podría ser un verbo, o sea, no tendría que venir ellos para que sea No, un... a ver. El sujeto indefinido es cuando no se dice de quién es, o sea, de quién se está hablando. Puede ser cualquier persona. Y dentro de esta oración, quien va a cumplir la función de sujeto va a ser un verbo impersonal. Cuando yo te digo, dicen que hubo un accidente, ¿quiénes dicen? Ese dicen representa a las personas. Yo estoy en una reunión, llego a casa y te pregunta, ¿qué dicen? Ah, ya, dicen que se cerrará el agua hoy, por ejemplo. Entonces, al yo decir dicen, ¿a quién me estoy refiriendo? A las personas. A las personas. Pues. Por eso cumple la función de ser sujeto. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Sí, A Miss. eso. ¿Ya? Sí, Ahora, Miss. un sujeto va a tener modificadores, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que un sujeto no está solo, ¿ya? Cuando ahora, por ejemplo, les he mostrado cuando solamente tenemos al sujeto, pero un sujeto va a tener modificadores, los cuales va a variar, va a hacer que varíe nuestra oración o nuestro texto, ¿no? ¿Para qué sirve? Para complementar la información, ¿no? La cual siempre se va a encontrar subordinada a la función nuclear, que quiere decir va a estar en base al núcleo del sujeto, ¿no? Para ello, ¿qué palabras cumplen la función de ser núcleo? El adjetivo, el artículo, la aposición y el complemento nominal, ¿ya? ¿Qué es la posición? La posición es aquel modificador del sujeto que va a estar formado por una palabra o frase que va a suceder o que va a estar después del núcleo del sujeto. Por ejemplo, Andrés, mi primo, vendrá a cenar mañana. ¿Quién vendrá a cenar mañana? Mi primo. ¿Mi primo nada más? Mi primo Andrés. No. Ah, no. Andrés, mi primo. No cambiemos el orden. ¿Ya? Andrés, mi primo. Entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién yo estoy hablando? De Andrés, Miss. De Andrés. De Andrés. ¿Y quién es Andrés? Mi primo. Mi primo. Entonces, ahí estoy aclarando y estoy modificando, ¿cierto? Entonces, mi primo, ¿qué función cumple? Modificador. Modificador. Es una aposición. ¿Sí? Aposición. ¿Por qué? Porque estoy aclarando referente al sujeto, ¿no? ¿Quién es? Mi primo. ¿Ya? A ello me refiero. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Y por último, complemento nominal, ¿no? El complemento nominal, sí, es la posesión, propiedad, pertenencia o materia de la cual está hecha una cosa, ¿no? Siempre se va a referir al sujeto o a otro complemento y se la va a reconocer porque generalmente lo introduce la preposición de, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el profesor de gramática hizo un examen muy difícil. ¿Quién hizo un examen muy difícil? El profesor de matemática. El profesor de gramática, no de matemática. De gramática. Entonces, si yo digo profesor de gramática, ¿de quién estoy hablando? Del profesor. Profesor, Miss. Del profesor. Ahora, ¿el profesor de qué curso es?
Matemática. De gramática. No de matemática. Entonces, de gramática, ¿estoy especificando a qué profesor me estoy refiriendo o no? ¿Mm? ¿Estoy especificando o no? Sí, Miss. Sí. Sí. Me estoy refiriendo al de gramática. Entonces, ese es el complemento nominal. ¿Ya? Ahora, el sujeto o sintagma nominal, como también lo podemos denominar, es la oración del elemento, es el elemento de la oración binombre, ¿no? Que menciona al ser. Ahora, ¿cómo yo identifico dentro de la oración? Para los que han estado atentos, ¿sí? Han podido verificar que para yo reconocer, por ejemplo, si el sujeto estoy realizando preguntas o no. Sí, Miss. ¿Cierto? Entonces, yo hago lo siguiente. Para identificar al sujeto de una oración, nos preguntaremos si está en singular, ¿quién? Y si está en plural, ¿quiénes? ¿No? Al verbo de la oración. Por ejemplo, las muchachas bailan muy bien. ¿Qué pregunta me hago? ¿Quiénes bailan muy bien? ¿Quiénes bailan muy bien? ¿Y cuál sería mi respuesta? Bailan. Las muchachas. Las Las muchachas. Muchachas. Las muchachas. Muy bien. Y si yo digo, Lucía y Fernanda corren por las mañanas, ¿qué pregunta me hago? ¿Quiénes corren por las mañanas? ¿Quiénes corren por las mañanas? ¿Ya? Ahora, y si yo digo, Luis trabaja en el banco, ¿qué pregunta me hago? ¿Quién trabaja en el banco? ¿Quién trabaja en el banco? ¿Quién trabaja en el banco? Banco. Entonces varía, ¿no? Y las respuestas cumple la función de ser mi sujeto. ¿Ya? Ahora, el sujeto va a tener diversas formas de identificar. Uno es cambiándole el número a la forma verbal y observar qué palabras cambian. Por ejemplo, digo, el explorador llegó al Polo Sur. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? Llegó. Llegó. El verbo es llegó. Y si yo le cambio a plural, ¿cuál sería? Llegaron. El verbo sería llegaron. Exacto. Entonces, ¿sería correcto decir el explorador llegaron al Polo Sur? No, Miss. No, Miss. ¿Qué tendría que No, cambiar Miss. también? Los Los exploradores. También debería de cambiar los y exploradores. ¿Ya? Entonces, eso debería de cambiar. ¿Sí? Entonces, al cambiar eso, yo sé que es el sujeto. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de poder identificar al sujeto. Otra de las formas también es que con frecuencia nosotros vamos a encontrar al verbo al inicio de la oración, pero toda la vida lo encontraremos al inicio, no necesariamente. El sujeto puede estar al inicio, puede estar al final y puede estar al intermedio. Yo puedo decir Amundsen llegó al Polo Sur, como también puedo decir llegó al Polo Sur Amundsen y llegó Amundsen al Polo Sur. Entonces, en los tres cambios, ¿hubo variación del contexto de la oración o sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, pero la ubicación del sujeto varía. ¿Ya?
¿Hasta ahí alguna duda? Todo bien, Miss. Todo bien, Miss. Vamos a ver este pequeño video para poder identificar mucho mejor a la estructura, ¿sí? Bebé. Anda, tráele. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Cookies and Cream. Ahí va a estar. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del sujeto. Ok, antes que nada debemos preguntarnos, ¿qué es el sujeto? Y el sujeto vendría siendo la persona, animal o cosa de la que se habla en la oración. Ok, pero entonces, ¿cómo reconocemos al sujeto en la oración? Debemos hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Seguido del verbo. Esto lo entenderemos mejor con un ejemplo. Jorge practica matemática todas las noches. Nos preguntamos, ¿quién practica matemática todas las noches? Exacto, Jorge. Ok, una vez entendido esto, pasamos directamente a la estructura del sujeto. Para entender la estructura del sujeto como tal, debemos entender dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el núcleo y el otro vendrían siendo los modificadores. Ok, el núcleo del sujeto vendría siendo la palabra más importante que en este se encuentra, como por ejemplo un sustantivo o un pronombre. Pasamos ahora sí a los modificadores, en los cuales se encuentra el modificador directo, que sería aquel que se une al núcleo sin utilizar ningún tipo de enlace o nexo. Y por el otro lado tenemos el modificador indirecto, que contrario al modificador directo, este sí utiliza enlaces para unirse al núcleo. Perfecto, y como tercer punto nos encontramos con la posición. Simplemente vendría siendo la encargada de explicar o especificar el significado del núcleo. Esta generalmente se encuentra separada por comas en la oración. Para explicar más a fondo esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos. En la oración, la muñeca de vestido azul no necesita batería, podemos identificar que nuestro sujeto general es la muñeca de vestido azul. Pero aquí podemos identificar, por ejemplo, que muñeca es el núcleo, la es el modificador directo y de vestido azul es el modificador indirecto. Y en la oración, María, la del lindo cabello, viajó sola a España, podemos identificar que nuestro sujeto general es María, la del lindo cabello. En este caso, María es nuestro núcleo y la del lindo cabello es nuestra aposición. Y en la siguiente oración, la niña de sus ojos ganó el concurso de canto, podemos identificar que nuestro sujeto general es la niña de sus ojos. En este caso, niña es nuestro núcleo, la es nuestro modificador directo y de sus ojos es nuestro modificador indirecto. Para tener una mayor comprensión del tema, te vamos a explicar acerca sobre los tipos de sujeto. En este caso tenemos dos tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso y tenemos el sujeto tácito. Se dice que es un sujeto expreso cuando el sujeto está presente en la oración. De esto podemos desarrollar dos tipos de sujeto. El primero es el sujeto simple.
y es aquel que solo tiene un núcleo. Por ejemplo, en la oración, María viajó a España. En esta oración solo se menciona una persona. Por otro lado tenemos el sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel que tiene más de un solo núcleo. Por ejemplo, en la oración María y Juan viajaron a España, se mencionan dos personas, o sea, dos sujetos. Ahora pasaremos a definir más a fondo sobre el sujeto tácito. Se dice que es sujeto tácito cuando el sujeto no está presente en la oración, pero es sobreentendido. Por ejemplo, en la oración iré a ver el partido, se sobreentiende que es uno mismo el que va a ir a ver el partido, o sea, yo. Y listo. Ahora ya sabemos mucho más acerca de la estructura del sujeto. Esperamos que te haya gustado el video. Por favor, regálanos tu like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, ¿se comprendió mejor, chicos? La estructura del sujeto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como hemos visto, el sujeto tiene diversas Estructuras. estructuras. ¿Sí? Tiene núcleo y tiene modificadores. Y una posición, ¿no? El núcleo del sujeto va a ser la parte principal del sujeto. Y siempre lo va a desempeñar un sustantivo. ¿Ya? Siempre lo va a desempeñar un sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, aquel individuo no te conoce. ¿Qué pregunta me hago? ¿Quién no te conoce? ¿Quién no te conoce? ¿Y la respuesta cuál sería? Aquel El individuo. individuo. Pero, ¿quién es el sujeto? Digo, ¿quién es el sustantivo?
Chicos, ¿quién es el sujeto? Individuo. Individuo. ¿Ya? El sujeto va a ser individuo. Individuo. Ujú. Ahora, el jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Quién tiene más flores? El jardín. El jardín. El jardín. ¿Solamente hasta jardín es el sujeto? El jardín de tu tienda. El jardín de tu tienda. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el sustantivo? Jardín. Es jardín. ¿Ya? Entonces, jardín e individuo dentro de esas oraciones cumplen la función de ser núcleo del sujeto. El jardín de tu tienda hasta tienda, todo eso es el sujeto. Pero ¿quién es el núcleo del sujeto? Es jardín. ¿Ya? Solamente la palabra jardín. Ahora, los modificadores, el modificador directo es aquella palabra que modifica directamente a quién, al núcleo del sujeto. Por eso es importante que yo lo identifique. Ya, ahora, no todas las palabras cumplen la función de ser modificadores directos, solamente dos, el y morado. Por ejemplo, mejor dicho, los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, el vestido morado te queda mejor. ¿Qué te queda mejor? El vestido morado. El vestido morado. ¿El qué será? El Modificador directo. es modificador directo. ¿Por qué? El. El, ¿qué tipo de palabra es? ¿Es un Artículo. Es un artículo. ¿Ya? Entonces es modificador directo. Y morado, ¿qué tipo de palabra es? Morado, ¿qué tipo de palabra es? Es un Un adjetivo. Un adjetivo. es un adjetivo. ¿Ya? Es un adjetivo. Entonces, por ende, también es modificador directo. ¿Ya? Ahora, los modificadores directos van a ser aquellas palabras que van a estar acompañadas de preposiciones, ¿no? El de, el con, debajo, contra, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. ¿Quién la tiene agarrado conmigo? El profesor. ¿Solamente el profesor? El profesor de castellano. El profesor de castellano. Ahora, ¿quién Ya es no. el ¿Quién es núcleo del sujeto? De castellano. El núcleo del sujeto es de castellano. Recordemos, ¿qué palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? Profesor sería mis. Profesor, porque es un sustantivo, chicos. Ahora, él, ¿qué será? Modificador directo. Él es modificador directo porque es un artículo. De castellano, ¿qué sería? Está con una preposición.
¿Sería? Modificador indi. Inactivo. Inactivo, no, chicos. Indirecto. ¿Ya? Indirecto. ¿Ya? Entonces, esta oración, por ejemplo, el sujeto tiene modificador directo, tiene núcleo del sujeto y tiene modificador indirecto. ¿Ya? Ahora, la posición específica son adjetivos sustantivados, ¿no? Que se van a colocar o que se van a juntar al sustantivo especificando, ¿sí? En este caso no se van a usar comas porque es especificativo, no es explicativo. Por ejemplo, digo, Juana, la loca, falleció en prisión. ¿Quién falleció en prisión? Juana. Juana la loca. Juana la loca. ¿Y cuál es núcleo del sujeto? Juana. Juana. ¿Ya? Juana es núcleo del sujeto. La loca, estoy especificando, estoy dando una característica más de Juana. ¿Me estoy refiriendo a cualquier Juana o a una Juana en específico? En específico. Ya, entonces, ¿qué sería la loca? Una posición específica. Sería posición específica. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas sobre la estructura del sujeto? No, Miss. Muy bien, entonces recordemos. El núcleo, ¿quién cumple la función de ser núcleo del sujeto? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra cumple la función de ser núcleo del sujeto? Sustantivo o pronombre. Los sustantivos o los pronombres. Ahora, ¿qué palabras cumplen la función de ser modificador directo? ¿Qué palabras cumplen la función de ser modificadores directos? La A palabra ver. que está conectada directamente en anexo. Ya, pero ¿qué palabras pueden ser? ¿Qué palabras pueden ser? El, la y otras. Ya, pero el o la, ¿qué son? ¿Qué tipo de palabras son? Tenemos que especificar. Son artículos y muy bien, y los adjetivos. Ya, no se olviden de eso. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Los artículos y los adjetivos. Los modificadores indirectos ya son palabras que son sustantivadas o también acompañados del adjetivo, pero que van con preposiciones. ¿Ya? Van con preposiciones. Y la posición específica es cuando tú especificas una característica más del núcleo del sujeto. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, Miss. Muy bien, chicos. Hay que practicar, por favor, en base a esta teoría. ¿Ya? Muy bien. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.